El pasado 20 de julio, el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública emitía una nota informativa sobre las recomendaciones ante la llegada inminente del polvo proveniente del Sahara. Ya un día antes, el día 19, ya desde la página de Facebook del Instituto de Meteorología de Cuba ya informaban sobre este proceso meteorológico. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el doctor Leonel Céspedes y lo estaré acompañando en temas de actualidad en el mundo de la medicina. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante que nos afecta a todos, el polvo del Sahara y sus consecuencias sobre la salud. Como médico he investigado mucho sobre este fenómeno y quiero compartirlo con ustedes. ¿Han notado en los últimos días que el cielo se ve un poco opaco o que hay una fina capa de polvo en los autos y en nuestros hogares? Esto no es más que el polvo del Sahara. Se trata de partículas minerales transportadas por los vientos desde el desierto del Sahara en África hasta nuestro continente. Aunque suene lejano, este polvo afecta directamente nuestra salud. En la página oficial del Ministerio de Salud Pública del día 19 de julio informaban sobre medidas a tomar para evitar el efecto nocivo de este fenómeno. Entre ellas mencionaban evitar la exposición innecesaria a esta contaminación, sobre todo en los grupos de poblaciones más vulnerables, personas mayores, mujeres embarazadas, niños y pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Ingerir abundantes líquidos, usar ropa fresca porque el impacto de esta nube inhibe los procesos de formación de lluvia e incrementa la temperatura. Mencionaba además que los pacientes con alguna condición previa de enfermedad respiratoria y alergia deben ser rigurosos con el cumplimiento y el tratamiento preventivo indicado por su médico. Usar mascarilla facial o nasobuco, así como espejuelas y barreras de protección. Ante la presencia de síntomas y agravamiento de su enfermedad habitual, debe acudir al médico de familia que orientará sobre la conducta a seguir en cada paso. Una de las principales consecuencias del polvo del Sahara es la irritación en las vías respiratorias. Las partículas de polvo pueden llegar a nuestras vías respiratorias y causar tos, estornudo, dificultad para respirar y se exacerba en personas con asma. Es muy importante protegernos usando mascarillas o pañuelos húmedos para evitar inhalar este tipo de partículas. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, organismo afiliado a la Organización Mundial de Salud, el peligro que genera el fenómeno de recurrencia anual radica en el contenido de bacterias, virus, espora, hierro, mercurio y pesticida que presenta el polvo. Cuando estas tormentas de partículas de tierra se desatan, pueden causar la aparición de alergias y crisis asmáticas en muchas personas, sobre todo en aquellas que ya sufrían problemas respiratorios o de inmunosupresión. Además, el polvo del Sahara también puede afectar nuestra piel, las partículas pueden obstruir los poros y causar irritación, sequedad e incluso brotes de acné. Por eso es fundamental mantener nuestra piel limpia y bien hidratada durante estos episodios. Otra consecuencia importante es la disminución de la calidad del aire. El polvo del Sahara contiene compuestos químicos y metales pesados que pueden ser perjudiciales para nuestra salud cuando lo inhalamos. Esto puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Por último, quiero recordarles que el polvo del Sahara también afecta la calidad de vida de las personas con alergia o sensibilidad a las partículas en suspensión. Estas personas pueden experimentar síntomas más graves durante estos episodios. Por lo general, es fundamental seguir las recomendaciones médicas y evitar la exposición al aire libre en alta concentración de polvo. En resumen, el polvo del Sahara es un fenómeno completamente natural que puede tener consecuencias negativas sobre la salud. Es importante protegernos usando mascarillas, cuidando nuestra piel y manteniendo una buena calidad de aire en nuestros hogares y siguiendo las recomendaciones médicas si somos alérgicos o sensibles a estas partículas. Recuerden compartir el video para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao.